Bueno, ahí vamos continuando. Bien, entonces, yo les decía recién, bueno, acá armé un pizarrón nuevo. Vayan viendo. Bien, entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, básicamente ya estoy entrando más en detalle en el texto. Son las primeras páginas del texto del capítulo 3. Bueno, primero explica un poco esta circunstancia porque ya en el capítulo anterior, al final explica cómo se llega al golpe contra Irigoyen, ¿no? O sea, la debilidad del gobierno al final, ¿no? Todo eso. Cuando empieza el capítulo 3 ya arranca expresando esto de que, bueno, toma el poder Uriburu y lo delega en Justo, como un paso, ¿no?, de una autoridad eh, militar a otra. O sea, acá no hay todavía elecciones, nada de eso. Simplemente queda Agustín P. Justo. Pero eso es provisorio. Y ahí comienza a pasar esto, ¿no? Empieza a haber como este periodo de adaptación, como, o de transición, mejor dicho, ¿no? Justamente de este periodo anterior, más democrático, a uno nuevo, que hay que definir cómo va a ser. Entonces, en ese interín, ¿no?, a partir del gobierno de Justo, ahí lo que va diciendo Romero es lo que va pasando, ¿no? ¿Qué hacen militares cuando llegan al poder? Bueno, persiguen a los radicales, que eran los que estaban en el poder antes, de diferentes maneras, los acusan de corrupción, hacen cosas inventadas, eh, los persiguen en otros ámbitos también, políticamente. A la vez, si bien los radicales habían sido mano dura, como había dicho la Patagonia Rebelde, o sea, había habido represión brutal, al principio no, pero al final sí, porque se les iba todo de las manos. Pese a eso, bueno, este gobierno nuevo venía también con la insistencia en eso, seguir con la mano dura con los movimientos sociales. Cuando digo movimiento social me refiero a justamente a estos movimientos políticos no tan insertados en el sistema, digamos, partidario, ¿no? O que eran partidos quizás como el socialista, el comunista, pero que buscaban, como habíamos dicho en su momento, cambios más abruptos. O sea, el gradualismo estaba bien visto, estaba aceptado, porque de algún modo entraba dentro de los parámetros que tenía el sistema democrático y lo que aceptaba el propio gobierno, y lo dejaban dar. Pero digamos que estos que buscaban, o sea, los comunistas y mucho más los anarquistas, eran vistos cada vez más como un gran problema. Entonces, esa idea de mano dura con este tipo de movimientos. Y como pongo acá, de todos modos eran escasos en este momento, porque ya habían sido muy duramente reprimidos por el radicalismo. Bueno, entonces se insistía en esto y en continuar con la mano dura, o sea, seguir siendo bastante, digamos, inflexible, tener bastante control sobre estos grupos sociales, y a la vez empieza a haber también toda una discusión sobre el rumbo propio que van a tomar estos nuevos gobernantes. Y básicamente, resumiéndolo, las propuestas tenían que ver, por un lado, con o algo más cosmopolita, como era antes, o sea, cosmopolita, ¿no? O sea, algo más internacionalista o más nacionalista. Estaba esa lucha. Predominaba un poco la idea nacionalista, pero iba de la mano con el conservadurismo. Y a la vez la cuestión de la democracia o la dictadura, ¿cuál nos venía más a cuento? Bueno, si bien dentro de este gobierno militar encabezado por Justo había un poco de las dos cosas, ¿sí?
como que quizás predominaba más las fuerzas nacionalistas, ¿sí? Del lado de este lado del tema, y del lado del régimen de gobierno estaba como parejo, había también diferentes propuestas, que se resumen en esto, ¿sí? Justo quería que fuera un gobierno más nacionalista, más conservador, gobernado por la élite, pero que no tuviera una implicancia en el sistema, en el régimen, justamente, ¿no? Es decir, quería una democracia, quería continuar con un sistema electoral, ¿sí? Con el voto universal, todo eso. Ya veremos que eso se va a dar de manera limitada, porque va a ser una democracia, lo que llamaremos también un régimen híbrido, ¿eh? Una democracia pero fraudulenta, entonces no es completa, termina de ser régimen democrático. Pero bueno, es como una especie de digamos, de dictadura débil, ¿no? O de régimen conservador débil. Pero bueno, el que se oponía a esto y que quería una dictadura plena era Uriburu, justamente, ¿no? El que había dado el golpe. Entonces, de algún modo se reparten así las ideas. Uriburu quería dictadura, Justo la democracia. Gana Justo, ¿sí? Justo es el que vence la pulseada con la corporación militar. Y bueno, entonces finalmente él se queda en el gobierno hasta el año 32 en que se llama elecciones y es elegido, eh, si no me equivoco, espérenme, ahí les digo, creo que es Castillo. No, perdón. Primero es elegido justamente Justo, es el que se va a presentar y va a ser elegido él. Después va a venir Castillo. Ahí se los aclaro bien. Antes de pasar al gobierno propiamente de Justo, que va a estar justamente 2 años más, 4 años más, agrego algo acá, es que aparte del nacionalismo y antidemocrática también había una fuerte impronta anticomunista, ¿sí? O sea, en algo coincidían los dos grupos y eran esto, ¿no? Vamos a decir, cualquiera de los dos pretendía también anticomunismo, ¿sí? Y habíamos dicho que también es antiliberal, ¿sí? Este proyecto. O sea, se buscaba que hubiera democracia, pero no con el mismo grado de libertades individuales como, ¿sí? Como tenía el sistema liberal que había gobernado, por lo menos en los últimos años, en la época del radicalismo. ¿Sí? Entonces ahora la cuestión es ver qué pasa con este gobierno de Justo.
Bueno, entonces, voy a borrar esto. Y vamos a ir propiamente al periodo que va del 32 al 36. ¿Sí? Hago una aclaración, y es que, bueno, justamente yo puse acá justo este periodo. En realidad, habitualmente, se, digamos, lo que se pone es que Uriburu, porque el que siguió teniendo el mando principal del ejército era Uriburu. Entonces, este periodo, desde el golpe hasta el 32, generalmente se le atribuye a Uriburu, ¿sí? Y justo, como después gana las elecciones, queda, digamos, esto corríjanlo, ¿sí? Un pequeño error porque yo, como justo también tiene importancia en estos 2 años, pero el que está a la cabeza, digamos, es Uriburu. Y justo es el que gana las elecciones, justamente, se arma un partido dentro de la corporación militar y el partido justamente de Justo, o sea, la propuesta, ¿no? Como se dice, la fórmula de Justo gana. Entonces Justo queda entre el 32 y el 36, o sea, gana y es presidente durante 4 años. Pero bueno, ahí hay un problema justamente. Y es que cuando justo gana las elecciones, se presenta el tema del radicalismo. O sea, ¿qué pasa? Justamente, como dijimos que no solamente que el radicalismo, digamos, perdió poder porque en el golpe de Uriburu se lo derroca como gobierno, pero también como partido político. O sea, cae el radicalismo, que era el que tenía el poder en ese momento. Entonces, el radicalismo intenta posicionarse de nuevo, ¿sí? Y Alvear, porque Irigoyen después incluso muere, no me acuerdo si en el año 30 o el 31, directamente, bueno, ya estaba viejo, por eso mismo que también un poco lo derrocan, porque estaba como en su final, y el que queda un poco, el que queda no, un poco, queda realmente a la cabeza del radicalismo es Alvear, ¿sí? Venimos manejado por Alvear, que era este otro presidente que también estuvo, Alvear dijimos, era el que tuvo en el medio, ¿no? Irigoyen tuvo el 16 al 22, Alvear del 22 al 28, y el 28 al 30 Irigoyen de nuevo. Entonces, Alvear era la cabeza del radicalismo. ¿Qué es lo que hace Alvear? Bueno, primero intenta presentarse, ¿sí? a elecciones, pero justamente le empiezan a poner una serie de palos en la rueda, digamos, ¿no? No permiten que se presente, por medio de una serie bueno, de movimientos que le hacen. Entonces, finalmente, lo que decide el radicalismo es la abstención electoral. O sea, la decisión de Alvear, que corre para el Partido Radical, es la abstención electoral. ¿Sí? Que es importante porque esto de algún modo es volver a la época justamente que dijimos antes de el año 16, o sea, cuando todavía había, ¿no?, un único partido, como dijimos, el partido, el PAN, Partido Autonomista Nacional, y se generaba, se realizaba un fraude constante en las elecciones. De algún modo la abstención es como decir, bueno, si volvimos para atrás, si volvemos a un sistema de fraude y de alteración de los comicios, y por eso de un régimen híbrido o si no incluso directamente autoritario, ¿cuál es la respuesta de un partido político que en esencia se identifica plenamente con la democracia? Porque de hecho
surge antes, pero bueno, es el partido que de algún modo va intentando que se llegue a esa instancia y es el que primero toma el poder democráticamente. Entonces su respuesta va a ser abstenerse, decir, bueno, no participamos. El problema es que esto va a extenderse a lo largo de casi toda la década de los años 30 y eso, bueno, va a generar un problema porque es como que falta una pata en la democracia, porque era el partido más importante. Entonces, ahí hay todo un tema con eso, que lo vamos a desarrollar acá. Voy a anotar qué otros partidos también tuvieron preponderancia, mientras el radicalismo se abstenía y se ponía a un lado. Claro, básicamente, estaba ahí repasándolo un poco, hubo una serie de levantamientos, ¿sí? Antes de esto, hubo como intentos de levantamiento, como justamente surgía un sistema híbrido, ¿sí? Surgía un régimen autoritario o híbrido en el mejor de los casos. La respuesta a eso, ¿sí? Justamente fue intentos de levantamiento, o sea, de un tipo de revolución, ¿no? Es decir, en alguna parte de la Argentina, en las provincias, en Corrientes en este caso, hubo un levantamiento armado de algunos grupos radicales. Eso fue sofocado y a su vez después, justamente cuando se iban a dirimir una serie de, cuando se empezó ya, se empezaba a, porque todo esto que estamos hablando es antes de que se elija Agustín, es justo, o sea, cuando se lo está eligiendo. Entonces, el radicalismo, después de estos intentos, dice, bueno, vamos a presentar nuestro candidato. El candidato, obviamente, es Alvear. Bueno, ¿qué hace el gobierno todavía el de Uriburu? Veta la candidatura de Alvear, ¿sí? O sea, Alvear candidato, ¿sí? Bueno, es vetado, ¿sí? Aduciendo una serie de causas como corrupción, cosas inventadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, ahí es donde, digamos, de algún modo se lo prohíbe. Entonces, justamente lo que Irigoyen dice es, bueno, abstengámonos todos, ¿sí?
Bien, entonces y había dos partidos más que también se pueden mencionar, ¿sí? Aparte del que formaba Justo, que finalmente gana, y el radicalismo, también teníamos el Partido Socialista, ¿sí? Y el Partido Demócrata Progresista, bien, se lo pongo porque puede aparecer en un examen, es un partido medio raro que después desapareció, ¿m? Y que después de algún modo se van como pasando a algo que se llamó la concordancia que va a ser uno de los partidos que gobierne, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Eh, bien. Y entonces hay una frase que dice Romero que está buena porque si además siempre la repiten, ¿sí? Que es la siguiente. Va, se las digo, ¿no? Porque así también avanzamos más rápido. Lo que dice Romero es que, escúcheme, dice, o sea, una vez que ya finalmente gana Justo, eh, dice, bueno, finalmente ganó este régimen autoritario, la versión más blanda, porque Uriburu era peor en ese sentido. Y dice, bueno, las formas institucionales estaban salvadas y la revolución se lo llama porque comienza con un golpe, este periodo es un golpe de Estado en el 30, entonces se la llamó la revolución, tiene un nombre, no me acuerdo ahora qué nombre se le pone, eh, bueno, la revolución justamente, la revolución conservadora, porque una revolución conservadora es medio como paradójico, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad no tiene un nombre, después vienen las dictaduras que tienen nombre, la revolución argentina, la revolución libertadora, esta es simplemente la revolución. Pero digamos que justamente como fue una revolución, nos dice esto de que las formas constitucionales están salvadas. ¿Por qué? Porque se eligió un presidente, o sea, hubo como una especie de simulacro de democracia, pero el presidente que fue elegido fue un presidente de todos modos dictador, o sea, un presidente militar y que por eso de algún modo representaba a los sectores que habían golpeado y que habían hecho el golpe de Estado y que por eso habían derrocado a los radicales. Pero así todo, como se lo elige presidente, por más que primero no él, sino Uriburu había golpeado y derrocado, como se lo elige, se dice, bueno, las formas están salvadas y la revolución parece como haberse como instituido finalmente, ¿sí? Y bueno, ahí lo que queda decir es que finalmente, bueno, una vez que toma el poder, como por supuesto que era un partido nuevo, porque no era Justo arma como una candidatura un poco de momento, como la puede armar, a su vez también arma su gabinete, ¿no? Digamos, sus ministros y todo, sí, básicamente sus diferentes ministros de economía, salud, de educación, todo eso, los va armando con diferentes personas de diferentes partidos, ¿sí? Toma algunos del Partido Socialista, algunos conservadores y también algunos de los radicales, porque había un grupo que no se abstiene, que era el grupo contrario a Alvear, ¿sí? Por más que Alvear era moderado en relación con Irigoyen, porque no era tan personalista, de todos modos
eh, digamos que sigue habiendo, digamos, un grupito, ¿sí? Que de algún modo lo ven a Alvear como una figura demasiado predominante y que toma elementos del personalismo de Irigoyen, entonces se constituyen como un grupo aparte del radicalismo que se llaman los antipersonalistas, ¿no? Como acá, los radicales antipersonalistas. Bueno, entonces este grupo también, digamos, de algún modo sigue participando en la escena política, no como la mayoría que se abstiene. Y bueno, entonces justo va tomando sus ministros de varios grupos de estos. Justamente para que haya como una especie de equilibrio entre las diferentes fuerzas, ¿no? Un poco lo que vimos en la poliarquía o lo que ustedes después vieron en el videito de gobiernos delegativos, ¿sí? Porque lo que está diciendo es que de algún modo, yo me refiero más a poliarquía, por esta cuestión de que hay hay diferentes intereses que de algún modo tienen que ser puestos en equilibrio, o que todos tienen que ser atendidos de algún modo. Y bueno, esos intereses están representados básicamente por cada uno de estos partidos, ¿no? Socialismo, demócrata progresista, radicales antipersonales y los conservadores propiamente dichos, que son los que están con Alvear, perdón, con Justo o con Uriburu, ¿no? Mucho más. O sea, todo lo que es el ejército. Entonces, bueno, con esto arma su gobierno. ¿Vamos? Bueno, ahora voy a borrar esto y vamos a pasar a la parte más económica. Es como el segundo subcapítulo de este capítulo de número 3. Y vamos a ir viendo la parte económica, ¿sí? Apuro un poquito porque si no ya después se corta de nuevo. Si logramos ver por lo menos la parte económica. Quiero que vean, era lo que hablábamos antes, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de toda esta parte de Estados Unidos? Vamos a conectar con eso de nuevo. Entonces, habíamos dicho que en el mundo, o sea, por un lado está el comunismo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? El comunismo, eh, como diferentes ramas. Por otro lado, bueno, el fascismo, que tenían en común, dijimos esto de que el Estado grande, ¿no? Eh, y los más capitalistas tenían el estado de bienestar, que también era un estado grande. O sea que la tendencia general de la época era la del estado grande, ¿sí? El estado, justamente estado de bienestar, lo resume. Un estado grande que a su vez no fuera tanto como que tuviera capitalismo, pero que se dedicara a solucionar los problemas de la gente para que a su vez ellos consumieran productos de empresas nacionales, por el tema del proteccionismo, recordemos, ¿no? El proteccionismo es parte que también influye mucho en la economía de estos años. Entonces,
Entonces acá la cuestión es un poco ver qué hace Argentina, ¿no? Es el panorama mundial y el proteccionismo lo aplican la mayor parte de los países del mundo. Entonces, ¿Argentina qué hace en este contexto? Bueno, de algún modo va a tomar estos mismos lineamientos, ¿sí? O sea, como el régimen finalmente es híbrido, digamos, ¿sí? Y no se alinea completamente ni con el fascismo, mucho menos con el comunismo, dijimos que había una tendencia anticomunista, básicamente porque era también antisocialista, ¿no? O sea, están en contra de, por un lado, de los valores que implica el comunismo, que es el ateísmo y una visión, digamos, positivista del mundo. El nacionalismo de estos militares tenía también una idea más cercana con lo religioso. Ustedes saben que siempre la religión y el ejército muchas veces van de la mano, o por lo menos esto del conservadurismo, ¿no? Y el nacionalismo junto con lo religioso. Hay como una cuestión ahí. Entonces, digamos, si este gobierno argentino tenía algo en común con este tipo de ismos, ¿no? Y que eran gobiernos nuevos, tipos de estados nuevos, bueno, en todo caso no más con este. Estos, no, por esta cuestión de los valores más ateos y más cientificistas, y también por el tema de la igualdad, porque proponía una idea igualitaria total, absoluta, que no está acá ni tampoco está acá. Aunque el estado de bienestar buscara un poco de, ¿no?, mayores oportunidades para todos, pero porque también se pensaba en el consumo. ¿Ok? Entonces, el Estado argentino toma justamente esta idea, sobre todo esta, el estado de bienestar. El fascismo toma unas ideas del fascismo, pero toma sobre todo la vertiente occidental clásica que ha, digamos, derivado en un estado de bienestar. Como dijimos, keynesianismo, ¿no? El keynesianismo es como el sistema de... No sistema, sino como el modelo, la teoría económica que funciona durante estos años. Y que va a durar hasta más o menos entre el año 30 y el año 70 de este siglo XX, ¿no? Ya a partir del año 70, por una serie de cambios económicos y políticos también, va a empezar eh, va a empezar a ver otro tipo de economía que es como un retorno al liberalismo, que es lo que llamamos el Estado neoliberal, justamente. ¿Sí? Pero entonces, Argentina en este momento trata como de afianzar su economía, ¿sí?, sobre todo a nivel interior, ¿no? O sea, a nivel interno, con esta idea de proteccionismo, como lo que Argentina venía vendiendo hasta el año 16, ¿sí? Era totalmente ligado con el agro, ¿no? Como lo habíamos dicho en el primer capítulo, y después continúa siendo así, solo que se empieza a diversificar un poco y empieza a haber algo de industria también con Irigoyen. Pero bueno, aquí ocurre que hay un retorno a lo anterior. Entonces, de algún modo se afianza de nuevo, ¿no?, la agroexportación. Pero con este problema de que el proteccionismo implicaba que no había demasiadas posibilidades de vender los productos a otros países. Entonces, había que intentar vender una parte y el resto comercializarlo dentro del mercado interno, ¿no?, en la Argentina misma. Entonces, ¿qué hace el gobierno? O sea, por un lado, toda esta cuestión de proteccionismo era solamente una respuesta a la crisis mundial, no era que se protegían porque sí. Se protegían y no compraban tanto a los otros países porque no tenían plata, ¿no? Esa era una cuestión de crisis general que había. Entonces,
Bien, bueno, justamente, el proteccionismo arreciaba en todo el mundo, ¿sí? Eh, Justamente, de todo modo, lo que los países más fuertes no querían dejar de hacer era tener cierto intercambio económico con algunos países por una cuestión de conveniencia. No querían cortar eso, pero redujeron la cantidad de productos. O sea, Argentina le vendía, supongamos, no sé, una cantidad X de carne, bueno, se redujo a la mitad. Ahora vamos a ver las cifras más exactas. Pero básicamente fue ese el tema, ¿no? Se redujeron las cuotas de carne y de otros productos que se vendían, y de cereales sobre todo que se vendían. Entonces empezó a haber otro tipo de economía, ¿no? Es decir, justamente para manejar estos vaivenes, ¿no? De que se caía la cantidad de exportaciones. ¿Qué pasa? Bueno, surgen algunos organismos, ¿sí? Para poder regular la economía argentina. Entre ellos los siguientes: la Junta de Granos y la Junta de Carnes. O sea, eran organismos del gobierno, pero que lo que hacían era de algún modo regular la economía. Acá viene un poco esta idea, con cada una de las cosas que vayamos viendo acá, vamos a entender bien qué significa el keynesianismo, que dijimos que básicamente era tendía a la regulación económica, ¿no? La idea principal del keynesianismo es la regulación económica. Entonces, lo que el Estado va a hacer justamente es crear instituciones que puedan, de algún modo, eh, regular. ¿Qué implica en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de estas juntas? Bueno, estas juntas se dedicaban a comprar los productos a los productores, digamos, bueno, compraban los productos a la gente del campo, y de ese modo lograban que esos productores obtuvieran su ganancia, y luego con esos productos, ¿sí? Eh, una parte, digamos, la vendían a un precio más barato en el mercado local, y otra parte la exportaban o digamos, permitían que se exportara. De ese modo es como que mantenían la economía en un estado virtuoso. ¿Por qué? Porque si todo lo que se cosechaba o lo que se carneaba se vendía, ¿sí? No había para vender en el mercado interno. Y viceversa, si todo se vendía en el mercado externo, no había forma, digamos, de que la economía, de que el Estado tuviera ciertas ganancias al cobrarle impuestos a los que exportaban. Entonces el Estado como que de algún modo iba manejando estas cuestiones y regulaba para que todos tuvieran como lo que precisaban para que se mantuviera la rueda de la economía, ¿no? De algún modo era eso lo que lograba esta junta, como organizar y hacer que hubiera tanto un abastecimiento para el mercado interno como para